armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Operación Urano, contraofensiva en Stalingrado. Hola amantes de la historia, esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy, 31 de mayo del año 2011, comencé a hacer un pequeño blog llamado Bellum Artis Historia Militar. Y hoy, 12 años después, esto ya es un canal YouTube, un canal de podcast y el blog está un poco de capa caída. Gracias a todos los seguidores, ya más de 40.000 en YouTube y más de 20.000 en podcast, y también aquellos que sigan suscritos al canal, al blog, al primigenio blog de Bellum Artis. Gracias, y espero seguir durante mucho tiempo contando historias con vosotros, disfrutando de la historia y también intentando comprender este mundo cada vez más convulso, cada vez más complejo, que se nos avecina desde los ojos de la historia, intentando explicar el porqué de las cosas y también, por desgracia, que las cosas se repiten como en el pasado, porque, bueno, no sé exactamente cuál es el mecanismo, si la historia rima, la historia se repite, o básicamente que los seres humanos tenemos las mismas pasiones y los mismos defectos y las mismas virtudes, pase lo que pase, ¿no? Y al final la historia nos muestra que todo es posible y que puede pasar lo mismo que pasó no hace mucho. Pues 12 años ya con vosotros, antes en formato escrito y ahora en formato oral, nuestras historias habladas creo que quedan ahí. Alguien dijo hace poco, ¿te das cuenta, Francisco, que tus programas dentro de 20 años pueden ser vistos por alguien para entender lo que sucedió en Ucrania? Pues espero que sea así y espero estar yo todavía también por ahí contando historias, ¿no? Pues muchas gracias a todos y también cosas de la vida, gracias a los que me felicitáis, porque justo creé el blog Bellum Artis el día de mi cumpleaños, por lo tanto el día 31 de mayo es por partida doble celebración en mi casa Bellum Artis Historia Militar. Pues nada más y no os molesto más con esta pequeña intro. Gracias a todos los colaboradores como Maxi, que sin vosotros este programa sería muy distinto. Yo no podría hacer tantos programas en solitario. Sería algo totalmente distinto Bellum Artis si la cantidad de colaboradores, amigos, David Nievas y Noemí, que también hace muchos programas, Juan Molina, que son habituales, y todos los habituales como José María, que viene casi cada semana a hablar de frente de batalla. Gracias a todos, gracias a todos los mecenas que con vuestra ayuda desinteresada me animáis a seguir contando historias. Gracias también a los moderadores del chat, a Florian, que está ahí en guerra todos los días, y gracias a todos los seguidores, a los más de 40.000 de esta plataforma y a los 20.000 de iVoox. Gracias a todos y comenzamos esta historia hablada después de esta intro de aniversario Bellum Artis. Pues empezamos y hoy contamos con la ayuda de Maxi, nuestro especialista en logística, que ya conocimos con él la logística actual, pero sobre todo especialista en el frente soviético, en el frente ruso, en la Segunda Guerra Mundial. Hola Maxi, ¿qué tal? Un saludo, campeón. Ante todo, felicidades, ¿eh? Que no sabía lo del cumpleaños y por todo, pues felicidades, campeón. Sí, es todo junto, va todo en un pack. Creé el blog el mismo día. Esto fue todo con un trabajo de la universidad, de la UNED. Yo la estudié trabajando. Mis alumnos me dijeron, Paco, ¿por qué no subes cosas a internet de historia? ¿No? Dije yo, pues bueno, voy a subir. Y lo primero que subí fue un trabajo de la universidad
y lo hice justo el día de mi cumpleaños por coincidencia, ¿no? Y cosas mías, porque vamos repitiendo y ahora se celebran las dos cosas juntas. Pues muchas gracias a ti por volver aquí a Bellum Artis. Vamos a hablar de algo que conoces muy bien, que es el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial. El Frente Oriental de Europa, porque alguien dirá que está el Oriental del Oriente Lejano, ¿no? Pues ahí hicimos un programa no hace mucho juntos en el que hablamos de la Operación Barbarroja y habíamos quedado tú y yo en hablar de la guerra en este frente, ¿no? Y yo incumplí un poco el pacto que habíamos hablado de ir más o menos cronológicamente hablando de este frente, ¿no? Pero quise hacer un programa específico sobre Urano por mi teoría, ¿no? De esa operación mini Urano que se podía haber hecho, quedó en nada, en la zona de Bakhmut, ¿no? Y la gente me decía, Paco, ¿por qué no haces un programa sobre Urano? Dije yo, no os preocupéis, conozco al mejor para hacer ese programa y aquí estás. Maxi está aquí para hablar sobre el verdadero Urano en Stalingrado, para liberar la ciudad de Stalingrado, ¿no? Que estaba a punto de caer y vinieron en auxilio de la ciudad, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Fue la operación que más o menos desencadenó el desenlace en todo lo que es la batalla de Stalingrado, ¿no? El gran contragolpe o lo que se ideó para poder inclinar la balanza definitivamente hacia uno de los bandos, sí. Pues vamos a empezar, ¿no? Yo creo que como todo hay que ir a un contexto breve, ¿no? Porque para hablar de la batalla de Stalingrado podemos dedicar 10 programas a él. Es igual que los libros de Glantz, ¿no? Que sobre la batalla de Stalingrado, los 3 primeros y todavía quedan bastantes tomos para conocer esa gran batalla, ¿no? El frente oriental todo es a lo grande. Lo vimos en el primer programa que hicimos juntos sobre este frente oriental, el de la operación Bagration. Barbarroja, perdón. No, que me lío Bagration con el que hice con Antonio Gómez Torrente. Y el otro día hice también con Pastrana y hablamos un poco de Finlandia, ¿verdad? De Finlandia y de esto, sí. Pues vamos a intentar, ¿no? Que nos expliques un poco el contexto, ¿no? De este año del 42-43, ¿no? De esta operación. Sí, bueno, yo tengo que comentar que yo soy un aficionado a esto. He llegado al estudio de esto siempre me gustó, desde la más tierna infancia, el tema de la historia y estas cosas, y entonces descubres un poco el tema de la Segunda Guerra Mundial, te llama la atención mucho el ejército alemán, que es lo que le llama la atención a todo el mundo, pero empiezas a ver cosas y a entender cosas y yo el poco conocimiento que pueda tener de esto se basa un poco en todos los estudios que llevo a cabo sobre el orden de batalla específico del ejército rojo soviético durante la Segunda Guerra Mundial, que eso lo que me ha permitido, al trazar un poco toda la mes a mes, cómo iba cambiando las unidades y demás, pues ibas viendo más o menos cómo se reflejaba en el orden de batalla, las realidades, lo que estaba pasando en el frente y las cosas que iban pasando de forma cronológica, cómo iba evolucionando todo, ¿no? Y entonces por eso lo poco que yo pueda saber es básicamente armando ese conocimiento basado en esa información precisamente. Y claro, buscas enfrente quienes estaban enfrente, el orden de batalla del ejército alemán, allí también, y entonces es cuando no es que llegues a conocerlo todo porque es inmenso. O sea, sí. Es un enfrentamiento inmenso, es una campaña enorme, gigantesca. O sea, hay historiadores que calculan que, por ejemplo, en esa zona en lo que es el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, el frente soviético alemán, fallecieron más seres humanos en combate que en el resto de las guerras de la humanidad. O sea, bueno, aquí tendría que obviar todo lo que pasó en China, o sea, con Japón y demás, pero bueno, es un sitio donde la escala de los enfrentamientos es enorme. O sea. Entonces, por eso es muy complicado extrapolar esas circunstancias y esas batallas tan enormes del frente oriental a hoy en día. O sea. Ahí, la gente que lo quiera un poco ver tu trabajo, tienes el libro Frontovic, que está en inglés, lo pueden buscar en alguna página de venta internacional, en el que aparece todo el orden de batalla que estudiaste
Y también están en la página esta que no me acuerdo el nombre de americana. Global Strategy, sí. Eso. Que son, No, la española Global Strategy y la sí, otra. bueno, es de la Universidad de Granada, o sea, que es el portal Global Strategy y ahí está de acceso libre, o sea, es de divulgación de temas geopolíticos, o sea, seguridad y defensa, hay personas ahí súper cualificadas que publican de todo tipo de temas, o sea, y algunos, pues, loquinos como yo, publican cosas así un poco más de historia y demás, pero hay cosas actuales Sí, fenomenales. de hecho el fundador vino aquí ya a ver un artist y volverá, Jordán. El profesor Javier Jordán, Sí, sí, sí. volverá. De hecho, tengo cita ya con él dentro de poco para ver. Pues, Maxi, vamos a intentar Sí. ver un poco el contexto, ¿no? Es decir, estamos ahí, Stalingrado está en el ejército de Paulus, ¿no? Es este ejército ahí, von Paulus, que todavía no es, está todavía mariscal o lo van a nombrar dentro de poco, ¿no? Sí, bueno, ya al final prácticamente Sí. le nombran mariscal, sí. Sí, efectivamente. O sea, esto hay digamos que una especie de balance en el frente oriental en el que las fuerzas alemanas hacen una ofensiva en verano y las fuerzas soviéticas hacen la ofensiva en invierno. O sea, cuando va llegando la nieve y tal, es lo que pasó en el año 41 y es lo que empieza a pasar en el año 42, ¿no? El ejército alemán, las fuerzas alemanas se recuperan un poco de lo que les pasó frente a Moscú, que fracasa el tema de Barbarroja, la operación Tifón y demás, no consiguen llegar a los objetivos maximalistas que tenían. Y entonces, en el año 42, pues comienza otra ofensiva en verano por parte del ejército alemán. En este caso ya no tienen el potencial por las pérdidas que habían tenido para poder hacerlo en todo lo largo del frente y concentran la ofensiva en el sector sur, en la zona sur de lo que era la Unión Soviética en aquella época. Y entonces inician la operación, el Plan Azul, la operación Blau, más o menos en junio. O sea, pensemos que Barbarroja también fue en junio. Sí. Entonces, las ofensivas de verano en ese sector, por si nos puede servir un poco de guía, suelen ser en junio, o sea, incluso a finales de junio. Bueno, esto es guía para el presente, ¿no? Quiero decir que si lo hacían en aquella época, Claro, por claro. esos motivos, Hay algún motivo por ahí. o sea, lo más climático, del Sí. terreno, de lo que fuera, o sea, que puede. Entonces, se inicia esta ofensiva alemana y en un principio, pues, hay un plan. Es un plan específico que se trata de ocupar todo el sur de la Unión Soviética y llegar a los campos petrolíferos y al Cáucaso, tratar de enlazar con el avance que se está realizando también en el norte de África y básicamente es llegar a lo que es el Cáucaso, a los pozos de petróleo que hay ahí, a la desembocadura que tiene el Volga más o menos en Astrakán, en la zona del Mar Caspio. O sea, sería romper todo el frente soviético en el sur, privarle de todas las zonas de comunicación. Hay que entender que, por ejemplo, en esta época, Irán está ocupado por tropas británicas y soviéticas. Entonces, es una zona por la cual hay un corredor por el cual se le envía ayuda a la Unión Soviética. O sea, no solo son los convoyes famosos TQ y QP Sí. que iban por el Mar del Norte, sino que por vía terrestre en este caso había una vía de enviarle suministros a la Unión Soviética, carros de combate, Y aviones. después la famosa por Siberia, por Canadá, Exactamente, Alaska, sí, Siberia también. exactamente. Por la zona de Alaska hay una tercera vía que ya es norteamericana, que es donde también se pasa material. Y entonces, pues los alemanes tratan de hacer esto. Entonces, el avance principal sería hacia esa zona del Cáucaso. Como objetivo secundario, para cubrir el flanco de ese avance que se tiene que internar mucho, pues habría que llegar hasta la zona del Volga para cubrir el flanco del avance principal. Entonces, el grupo de ejército sur alemán, que es el que va a realizar toda esta operación, se divide en dos partes. El grupo de ejércitos A y el B. El A va a tener la misión de ir hacia el Cáucaso y el B va a tener la misión de cubrir ese avance en la zona del río Don y demás y progresar hasta llegar al Volga para cortar esa vía, porque aparte de ser un río muy importante, muy caudaloso, es una vía de comunicación fluvial muy importante en la Unión Soviética.
y prácticamente conecta el norte, o sea, el sur, con toda la zona de la capital, Moscú y demás, que es donde estaba el centro neurálgico, no solo político, de comunicaciones, industrial, o sea, de mando, todo. Entonces, es cortar ese tráfico fluvial, esa vía de comunicación, y proteger el avance que se hace hacia el sur. El problema es que el mando alemán, estas son lo que tienen planeado, pero el mando político ve que las cosas van bien, se impacienta y quiere que se hagan las dos cosas a la vez. O sea, entonces, la única forma de poder progresar en los dos, si tú tienes un plan y las fuerzas móviles, por ejemplo, el grueso de las fuerzas móviles tienen que avanzar en el Cáucaso para realizar esa operación de llegar hacia los campos de petróleo, la única forma que tienes de acelerar el avance de las otras fuerzas que iban a ir más lentas hasta el Volga es sacando unidades móviles del grupo de ejércitos A y mandándoselas al grupo de ejércitos B. El grupo de ejércitos B, el grueso, era el sexto ejército alemán y que en principio solo tenía un cuerpo de Panzer, o sea, con unas pocas, dos divisiones, una división Panzer y dos divisiones motorizadas, y para acelerar ese avance se le priva a las fuerzas que van al Cáucaso y se le da más fuerzas móviles para que consigan llegar al Volga, porque hay una ciudad allí, en esa zona del Volga donde queremos llegar, que además se llama Stalingrado. Entonces tiene un significado no solo estratégico. Tsarisin antes, ¿no? Sí, en la época del Imperio Ruso, en la época de los zares, sí era Tsarisin, y del Tsarisa, que es un río muy pequeñito, que es el que pasa por allí, por la ciudad. Claro, y entonces, afluente, ¿no? Del Volga. Exactamente, un río que está allí, y entonces llegamos a Stalingrado porque el señor Joseph Stalin participó en los órganos políticos del Ejército Rojo en esa zona. Y entonces fue su defensa, su única batalla casi. Sí, pero no estaba mandando tropas. O sea, quiero decir, él era un mando político. O sea, no estaba dirigiendo unidades en la línea del frente, pero en fin, se benefició del aura de esas operaciones que hubo ahí y como idolatría, pues se le puso el nombre de esa ciudad, y entonces, pues, además se desarrolló de una forma que era una ciudad modelo. O sea, era como una especie de escaparate de lo que era capaz la sociedad soviética de aquella época. Una ciudad muy urbanizada, moderna, o sea, con barrios, con edificios, apartamentos, con centros comerciales, o sea, grandes sectores fabriles, o sea, era como un escaparate. Que además es una ciudad muy grande en extensión, o sea, son varios kilómetros que se extienden en la orilla. No es una ciudad pequeñita que se pueda ocupar de forma fácil, o sea, es una ciudad muy extensa, y entonces el ejército alemán comete ese fallo, que es de querer hacer las dos cosas al mismo tiempo y darle la misma importancia a los dos objetivos, cuando uno era principal y el otro era secundario. Claro. Entonces, al final, el objetivo secundario de llegar hasta el Volga y cubrir el avance al Cáucaso pasa a convertirse en el principal, porque lo principal es tomar esa ciudad. Digamos, y entonces, porque, claro, como tienen en parte porque, bueno, el valor simbólico, ¿no?, de quitarle la ciudad a Stalin con su nombre obsesionó mucho a Hitler, más casi que el valor estratégico en sí. Sí, bueno, también hay que entender que quiero decir, por ejemplo, lo que pasaba con Leningrado, ¿no? Por ejemplo, con San Petersburgo actual, en la época del norte, pues se trataba de ocupar Leningrado porque, claro, era la cuna de donde se inició la revolución, el movimiento bolchevique. No solo son objetivos geoestratégicos, sino también eran geopolíticos. O sea, entonces había ahí, atraía mucho a los, y evidentemente el mando soviético iba a defender esa ciudad, pues a ver quién le explicaba a Stalin que iba a caer a Stalingrado. O sea. Entonces, y la situación, el ejército alemán consigue llegar al río Volga, en primer momento llegan al norte de la ciudad,
Entonces consiguen aislar la ciudad del resto del frente soviético por el norte. Y luego, más adelante, en una serie de ofensivas, consiguen llegar al río Volga también por el sur, en la zona sur de la ciudad. Entonces, en realidad, defendiendo la ciudad de Stalingrado, de todos esos kilómetros de urbanizados, queda nada más que un ejército soviético dentro de la ciudad. Además que va cada vez más encajonándole o arrinconándole contra esa orilla del río en el norte, que es el 62 Ejército Soviético. Entonces, como este ejército se queda ahí aislado y tiene a sus espaldas un río, o sea, además es un río importante el Volga en esa zona, ¿eh? Es un río de caudal, hay que cruzarlo con transbordadores, o sea, no se puede poner una pasarela, o sea, quiere decir, no hay puentes, ahora actualmente sí, pero en aquella época no había, o sea, no había puentes para pasar de un sitio a otro del río. Porque además, geográficamente tiene una peculiaridad, que es que el terreno en esa zona del mundo está como en terrazas escalonadas de terreno. Entonces, la orilla del Volga, en la zona a donde llegan los alemanes, en la zona oeste, la que estaría más cerca de nosotros, es mucho más alto que la zona este. O sea, hay como un barranco de unos 30 metros aproximadamente sobre la otra orilla. Entonces, cuando se llega allí se tiene una visión de todo lo que es la zona de la otra orilla y se puede, pues lo que pasó, ¿no? Que los alemanes desde el norte, desde esa zona que ocupaban al norte de la ciudad, pues podían hacer fuego sobre la zona del río donde estaban los transbordadores y demás y dificultaban mucho el aprovisionamiento de estos defensores soviéticos que quedan ahí aislados en esa orilla del río. Y entonces, en la necesidad de poder ayudar y enlazar con esas tropas soviéticas que están aisladas y están defendiendo a toda costa la ciudad, lo que queda en manos soviéticas de la ciudad de Stalingrado, que prácticamente debía de ser al finales de cuando ya se produce la operación Urano, aproximadamente debían de poder controlar a lo mejor un 30%, un 20% de la ciudad. O sea, el resto ya estaba ocupada por los alemanes. Por eso los alemanes tenían condecoraciones y todo no sé si nos suena un poco con esto de Bakhmut. O sea, sí, tú cuando llegas al ayuntamiento, pues ya tienes la ciudad. O sea, sí. Claro, los demás no te van a decir, no, yo todavía controlo aquí una parte, pero claro, tú, pues, no, si ya hemos conquistado la ciudad, nos queda ahí un barrio que son unos pocos que están ahí aislados y enseguida nos los vamos a cargar. Y lo de la moneda me suena a unos ingleses, unos británicos en Cartagena, que también las hicieron. Sí, luego las escondieron todas, ¿verdad? Sí. Y entonces, en esa necesidad de poder ayudar a esas tropas y de enlazar con ellas por tierra, es donde surge el tema de la operación Urano, de cómo hacer algo que cambie, porque el bando alemán lo que hace es obsesionarse con la captura de esa ciudad. O sea, es como si fuera un pozo, o sea, un agujero negro que absorbe todo el potencial y todos los refuerzos y toda la capacidad bélica alemana. O sea, se va lo prioritario, la prioridad número uno es ocupar la ciudad. Y claro, se conoce por cómo es la dinámica en este frente, que en el invierno, cuando empiece el invierno, es muy posible que haya una ofensiva soviética. O sea, entonces, cuando empieza a nevar, pues es cuando los soviéticos aprovecharán para hacer una ofensiva. Entonces hay que ocupar la ciudad y ponerse a la defensiva, acabar la fase ofensiva antes de que llegue el invierno. ¿Sí? Y por eso cada vez se absorben más tropas alemanas, más unidades, más de todos los sectores, se drena de tal manera que en todo el sector sur prácticamente no quedan reservas. O sea, todo se ha enviado a la ciudad para tratar de ocuparla, de acabar con esos defensores que están ahí aislados del 62 Ejército. Pero esta gente cede terreno, pero no consiguen acabar con ellos. Y entonces es
ahí es donde los soviéticos empiezan a planificar. El ideólogo de la operación es el comandante del frente de Stalingrado, Yeremenko, que es el que propone en un primer lugar que lo más viable, porque se había intentado desde el norte atacar. Los soviéticos hicieron durante meses ataques para poder enlazar con el norte de la ciudad. Pero como esta disposición geográfica que tiene esta zona, de un gran río, una cuenca fluvial, hay una serie de barrancos que atraviesan el frente de forma perpendicular prácticamente, que van a dar a desembocar. Uno de ellos es el Tatsarisa, pero hay muchos que crean una serie de, digamos, barreras en el relieve que hacen muy fácil la defensa y muy difícil el avance norte-sur, porque tienes que atravesar continuamente barrancos y vaguadas. Claro, Entonces, esto hay que recordar que los ríos van hacia el oeste, que es donde está el celeste, perdona, donde hacia está el este, el Volga. el Volga, exactamente. Entonces, en el terreno hay barrancos que van hacia el este. Entonces, desde el norte, tratar de avanzar siempre tienes que exponerte en la parte de arriba de las crestas de los barrancos. Entonces, en desenfilada es muy fácil hacerte fuego. O sea, eso ocasiona, por ejemplo, que hay multitud de ataques con carros de combate soviéticos y prácticamente todos, prácticamente todos acaban en desastre porque con muchas pérdidas y no consiguen pasar. Entonces, al ver que eso no se puede hacer, hay que buscar otra opción. Y es este general Yeremenko, del sector del frente el que propone que se haga un ataque no tan próximo a la ciudad, sino más alejado. O sea, una operación de tratar de envolver a ese potencial alemán tan grande que ha sido absorbido del resto de todos los sectores de la zona, está concentrado ahí, metido en la ciudad, pues hacer una operación para poder cercarles. Y evidentemente esta gente, en el momento que tú te ataques, pues ya no puedes seguir a la ofensiva. Sería la mejor ayuda para esos defensores de Stalingrado que tratan de resistir a toda costa. Esto se pasa a lo que es la Stavka soviética, la coordinación que hay político-militar, que son los que llevaban toda la planificación militar y demás, y desarrollan un plan más ambicioso todavía. O sea, ven que esta operación, ese tema de hacer una operación de pinza sobre esos defensores que están esas fuerzas alemanas que están concentradas en la ciudad, es factible, pero quieren hacerlo que no solamente cojan a los defensores de la ciudad, sino todo el sexto ejército y toda la fuerza que hay en ese sector. O sea, quieren que sea una operación más ambiciosa y también hay que tener en cuenta que en torno a la ciudad, en esa gran concentración de fuerzas alemanas que hay, también hay varias unidades Panzer y varias unidades de infantería motorizada. Que esto es un error que cometieron los alemanes a todas luces, que es meter unidades móviles en un combate urbano o en zonas próximas al combate urbano. Directamente metieron a la 24, a la 14, o sea, divisiones Panzer, a divisiones de infantería motorizada, la 16 estaba al norte, o sea, enfrascaron esas unidades móviles en la lucha urbana. Entonces, claro, los soviéticos sabían que si hacían una operación de cerco muy próxima a la ciudad, esas unidades móviles alemanas podían tener una capacidad de respuesta y podían desbaratar la operación. Entonces, se trataba de hacerla más alejada de la ciudad para que esas unidades que están concentradas en la ciudad no tuvieran la capacidad de poder obstaculizar la operación. Y así es como se va planificando durante meses. O sea, esto no quiero decir que se tiene que traer mucho material, muchas unidades se crean directamente, o sea, hay que traer las unidades, colocarlas en las zonas específicas, o sea, proporcionarles todos los suministros que necesitan. O sea, es un despliegue que se va realizando lentamente en un par de meses, o sea, hasta que ya se tiene todo más o menos planificado y todo preparado para poder hacer la operación que se hizo en noviembre.
Entonces, a finales, más o menos el 19 de noviembre es cuando se realiza la operación. Esta operación de Urano, claro, es muy importante y vamos a ver que es la primera vez, porque por eso es tan importante. O sea, es la primera vez que el ejército soviético de esa época, el ejército rojo, es como, porque el ejército soviético no se denomina hasta 1946, o sea, en esta época es el ejército rojo. Es la primera vez que consiguen desarrollar una operación con fuerzas móviles, con fuerzas de carros de combate y apoyados por infantería motorizada y demás, a escala estratégica. O sea, es la primera vez que pueden poner en práctica todos los conceptos que ellos tenían con el tema de la ofensiva en profundidad, de la época de Tukhachevsky y tal, toda esta doctrina que ellos tienen. Esta es la primera vez que son capaces de poner algo en marcha con esas nuevas unidades que tienen, y por eso es tan importante esta operación. O sea, es la primera vez que, a partir de entonces, pues ya llegará lo que pasó después de Kursk y todas la camino hacia el Dnieper, toda la operación Bagration, todo Vistula, todo empieza un poco aquí. O sea, que es la primera vez que les sale bien. O sea, que son capaces de hacerlo, y es la primera vez que los alemanes sufren esa guerra de maniobra. O sea, que ellos eran maestros a la hora de realizarla durante el primer año incluso hasta entonces. Y es la primera vez que los soviéticos son capaces de hacerlo lo mismo que hacían ellos. O sea, una gran pinza con fuerzas móviles y rodeando a un gran contingente de tropas que queda cercado y que al final va a ser aniquilado. ¿Sí? Sí. Ahí en el programa que hicimos sobre una evolución de la doctrina soviética de Tukhachevsky a Gerasimov, hablamos de esto que estás comentando, ¿no? De cómo se pasó de una guerra casi de masa a una guerra de movimiento, atacando en profundidad, ¿no? Que es la teoría de Tukhachevsky, pero que renace en este año 42 y sobre todo en el 43-44, ¿no? Claro, el tema es que cuando estudias las unidades te das cuenta de que tuvieron que desarrollar los medios prácticos para poder hacer esa teoría. O sea, sí. Hay que entender que, por ejemplo, a raíz de Barbarroja, los soviéticos, el 10 de julio de 1941, decretan la disolución de todos los cuerpos mecanizados y de todas las unidades tipo división de carros de combate y motorizadas. O sea, disuelven sus fuerzas mecanizadas porque se dan cuenta de que no tienen capacidad para poder manejar ese tipo de unidades. Y no es que no solamente tuvieran capacidad técnica sus cuadros de mando, sino que además no tenían ni los medios de mando y comunicación para poder hacer efectivo trabajar en ese tipo de unidades, y tienen que disolverlo todos. Durante unos meses se quedan nada más que con batallones de carros de combate independientes o incluso regimientos. O sea, llega un momento en que... Hay que recordar que lo que estás comentando, Maxi, es en el ejército que más carros de combate tenía al comienzo de la guerra. Sí. Pero con un apabullante la diferencia. No sé si eran casi 10.000 lo que tenían y lo que venía de fabricación. Claro, pero es que el apocalipsis que sufren en Barbarroja es de tal magnitud que ven que estos cuerpos mecanizados que tenían en esa época, en el 41, que eran una copia de las unidades alemanas, que eran divisiones de carros de combate y divisiones mecanizadas, que eran la réplica de las divisiones Panzer alemanas y de las divisiones de infantería motorizada alemanas. Entonces, ven que no es un desastre total. Entonces, se pierden directamente, se disuelven en combate estas unidades. O sea, entonces, tienen que bajar el escalón. Y hay que recordar que las primeras unidades soviéticas en los años 30 empezaron a base de brigadas. O sea, igual que habría una brigada experimental británica. O sea, no trabajaban en base a divisiones. Son los alemanes los primeros que desarrollan la división Panzer, o sea, que es una brigada de carros de combate y una brigada de infantería motorizada y más. O sea, pero en la Unión Soviética los cuerpos mecanizados en un primer momento estaban organizados en brigadas.
es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando ven el éxito del sistema alemán y cuando tratan de replicar eso, quitando las brigadas y haciendo divisiones. O sea, y en Barbarroja sufren el fracaso de este sistema y entonces tienen que disolverlo y empezar otra vez. En septiembre del 41 empiezan a crear brigadas de carros de combate. O sea, para el año 42 empiezan a agrupar estas brigadas de carros de combate en cuerpos de carros de combate. Y a lo largo de la primavera del año 42 hay la creación de los ejércitos de carros de combate soviéticos, o sea, que es la agrupación de varios de estos cuerpos de carros de combate. O sea, que se van creando las unidades con las que se va a poder hacer la operación, llevar a cabo, llevar a la práctica lo que es el concepto teórico de la ofensiva en profundidad. O sea, ellos no tenían esas unidades, tuvieron que desarrollarlas, planificar cómo tenían que ser, qué tamaño, y entonces a partir de entonces las unidades soviéticas a lo largo de lo que es la Segunda Guerra Mundial están basadas en el tamaño brigada, o sea, las unidades móviles, me refiero. O sea, el tema de unidades de carros de combate, unidades de infantería motorizada o incluso las brigadas más tarde mecanizadas. Y entonces, con estas tropas es con lo que estos primeros ejércitos de carros de combate soviéticos que se estrenan, se van probando a lo largo del año 42, en esa primavera, verano, pues es con lo que se va a hacer la Operación Urano. O sea, con uno de estos ejércitos de carros de combate es el que va a hacer la parte principal en el norte de lo que es la Operación Urano, que básicamente son dos pinzas, una por el norte y otra por el sur, que van a partir de cabezas de puente o de territorios que se tenga para poder hacer un avance y van a romper la línea lejos de las zonas donde están concentrado el poder de combate alemán, preferentemente, que además los alemanes han quitado todas las unidades de apoyo que había ahí, reforzando a las tropas de los aliados alemanes que habían ocupado esos terrenos para que las divisiones alemanas pudieran irse a Stalingrado. Entonces, planifican ese golpe desde el norte y desde el sur sobre los ejércitos, en este caso rumanos, que protegían. En el norte estaba el tercer ejército rumano, en el sur estaba el cuarto ejército rumano, pues planifican la ofensiva sobre estas unidades rumanas, que son las que están protegiendo el flanco. Y se concentra el potencial militar suficiente para poder romper esa línea y realizar la maniobra. O sea que se trataría de hacer una maniobra para que se juntaran las dos, la pinza del norte y la pinza del sur, rodeando completamente a todos los defensores que quedan en la ciudad de Stalingrado. Pues tenemos ya estas pinzas, ¿no? Y el objetivo de las pinzas siempre se habla, ¿no? Y siempre se dice un poco que se hizo donde más débil era el adversario, ¿no? En la zona rumana e italiana. ¿Cuánto tiene cierto esa zona, o se eligió esa zona porque era la mejor para hacer un envolvimiento a gran escala? No, se eligió esa zona porque estaba lo suficientemente alejada de las fuerzas alemanas, del grueso del potencial alemán que estaba concentrado en la ciudad. O sea, sí. Hay que entender que los alemanes, que decir, aquí nadie se chupa el dedo y nadie es tonto, o sea, no descubrimos nada. Ellos veían perfectamente que esa disposición que tenían era vulnerable. O sea, el problema alemán es que se tomaron contramedidas para poder evitar que hubiera una ofensiva soviética que entrara por esas zonas donde están cubiertas, estaban posicionadas las unidades rumanas, y en el norte se establece un cuerpo Panzer. O sea, se crea una unidad suficiente sobre el papel para poder detener ese avance que se prevé en el invierno, esa ofensiva soviética que se prevé para el invierno. El problema es que esa unidad que se establece como unidad de bloqueo de seguridad, en realidad tiene una composición en la práctica que es muy débil. O sea, no es como el resto de los cuerpos Panzer que estaban en la ciudad de Stalingrado.
O sea, solamente estaba integrado por una división Panzer alemana y por una división acorazada rumana y una división de caballería motorizada rumana. O sea, son dos divisiones rumanas que no tenían el material que tenía una unidad alemana. O sea, no tenían los mismos carros de combate, ni tenían la misma disponibilidad de medios, ni los mismos camiones, no tenían la misma capacidad de combate de una unidad alemana. O sea, ninguna de las dos unidades romanas. No porque sus combatientes, sus soldados no tuvieran la capacidad técnica de hacerlo, sino que el material que tenían no era el mismo que tenía ni la organización, o sea, que tenía una división Panzer alemana. Entonces, no iban a tener la misma respuesta que si fueran un cuerpo Panzer alemán con dos divisiones Panzer y una división motorizada, por ejemplo. No. Pero claro, sobre el papel, los alemanes, o sea, el mando alemán tenía una unidad de salvaguarda en esa zona y si pasaba una ofensiva soviética, esa unidad iba a defenderlo. Iba a evitar que la ofensiva soviética profundizara por el norte, por ejemplo, en la zona alemana. Y este es el principal problema, porque esta unidad, que en teoría es la que tu seguro, el que te va a evitar problemas, pues en realidad no le has dado la entidad suficiente para poder hacer eso. Lo has conformado con unidades que no son las que serían de primera línea, de primera capacidad, y que no, en realidad cuando llegue el momento no van a poder hacer esa... Sí, que no va a poder frenar el avance. No. Pues todo empieza, ¿no?, en noviembre, ¿no? Y rápidamente se avanza hacia la ciudad. Sí, la operación se planifica. Hay que entender una cosa también, que claro, vemos nosotros, es muy normal, cada uno ves una cosa y te centras y dices la operación Urano, tal, tiene esta importancia y tal. Hay que entender que esto formaba parte de un plan más grande. O sea, había una serie... Estaba Marte, ¿no? También al norte, ¿no? Exactamente, había una serie de operaciones previstas, o sea, la planificación y la creación de unidades y todo el desarrollo militar que estaba teniendo lugar en las fuerzas soviéticas en esta época, tenía previsto la realización en esta zona, dos operaciones. La operación Urano y luego ibais la operación Saturno. O sea, la operación Urano se trataba de cercar a los defensores, a todos los defensores alemanes, a todas las tropas alemanas que estaban asediando o atacando la ciudad de Stalingrado, esa concentración tan grande de unidades alemanas, se trataba de cercar con la operación Urano. Y básicamente de lo que se trata es de crear un pasillo de seguridad suficiente que impida que esas fuerzas que van a quedar bloqueadas en Stalingrado puedan escapar y que cualquier unidad que venga en apoyo o para tratar de enlazar con esas tropas que están bloqueadas en Stalingrado, pues crear el espacio suficiente de terreno, unos 100, 150 kilómetros, más o menos, entre las fuerzas alemanas que van a quedar bloqueadas en Stalingrado y el frente para cualquier unidad que trate de llegar hasta ellas. O sea, tienes que crear el espacio suficiente. Y esto es lo que se crea con la operación Urano. Pero después iba a haber la operación Saturno, que esta trataría de llegar atacando el sector del octavo ejército italiano y del octavo ejército italiano. Se trataría de atacar más profundamente todavía en la retaguardia del sector sur alemán y llegar hasta la ciudad de Rostov, enlazar con el mar de Azov y dejar a todas las unidades del grupo de ejércitos A que estaban en el Cáucaso allí bloqueadas en el Cáucaso. ¿Sí? Estas eran las operaciones que estaban previstas en este sector, que en realidad luego solo se tiene que hacer una operación más pequeña, por eso se llama el pequeño Saturno,
que no va a llegar hasta la ciudad de Rostov, sino que va a internarse en la retaguardia alemana y la que va a contrarrestar el intento de rescate alemán a las tropas, la operación Tormenta de Invierno que va a tener lugar. Pero exactamente en otro sector ya se tiene previsto la operación Marte, que se pone en marcha más o menos en estas mismas fechas. Cuando vaya a empezar la operación Urano, va a empezar la operación Marte. Y la operación Marte también tiene otra operación a continuación, que es la operación Júpiter. O sea, esta no llegó a desarrollarse porque ya la operación Marte no consiguió los objetivos. O sea, fue un fracaso bastante importante y muy sangriento. O sea. Y en el sector norte va a tener lugar una ofensiva también en 3 sectores, que es la ofensiva Estrella Polar, que es una gran ofensiva que desde la zona de Leningrado, en las afueras de Leningrado, va a lanzar una ofensiva sobre la 250 División, la batalla de Krasnivor. En la zona del Volkhov va a realizar un ataque también y básicamente se trataba de realizar otro ataque también en la zona al sur del lago Ilmen, en la evacuación que habían hecho los alemanes de la bolsa de Demiansk. Esa evacuación de ese saliente de Demiansk que habían quedado ahí, primero una bolsa y luego consiguieron enlazar y era un saliente, pues evacuaron las tropas y entonces en ese sector también había un ataque soviético de 3 puntas en el sector norte que trataría también de, básicamente, los planificadores militares lo que tratan de hacer es no solo dar un golpe decisivo en un punto, sino que para facilitar tener éxito en ese golpe decisivo que quieres dar en ese punto, vas a realizar otras operaciones en otros sectores para inmovilizar, para que esa situación crítica que se va a producir en ese punto también se agrave por los ataques que tú estás realizando en otros sitios. O sea, a todo esto se le llama, se le ha venido a llamar el Plan Cósmico Soviético de 1942, o sea, de finales del 42. O sea, es como les dio por poner nombres de planetas y demás. Sí. Y por eso hay que entender que Urano es muy importante, tiene un resultado que cambia la guerra, o sea, directamente a escala mundial, o sea, tiene una repercusión enorme, pero forma parte de un plan aún mayor, sí, a un plan aún mayor que tuvo la ofensiva del norte, no tuvo éxito, o sea, no se consiguió romper el frente. Sabemos lo que pasó en Krasnivor, o sea, al sur de la Ilmen no se consiguió, en el Volkhov tampoco, no pudo arrancar la ofensiva. Y la ofensiva Marte no consiguió sus objetivos y por eso no se llevó adelante la otra ofensiva Júpiter. Y entonces sí, lo que me comentabas del tema de la ofensiva Urano, que es en lo que estamos, pues el día 19 de noviembre se inicia en el sector norte. O sea, se ataca a lo que es las fuerzas rumanas que estaban allí, el tercer ejército rumano, y las fuerzas estas soviéticas, un ejército de carros de combate, el quinto ejército de carros de combate, es el que va a realizar la maniobra principal. O sea, básicamente son 3 cuerpos de carros de combate diferentes, o sea, 2 directamente al mando de ese ejército de carros de combate y otro que está asignado a otro de los ejércitos. Que a su vez, en esta zona norte, se hace una pinza también. O sea, no se ataca desde un solo sector, sino que se ataca desde 2 sectores para tratar de envolver la principal zona de defensa de las tropas rumanas en esa zona, que es el sector de Serafimovich, más o menos, que es una curva que hay ahí en el río, y ahí es donde dejaron bloqueadas al resto de las unidades rumanas. O sea, se creó ahí una bolsa de tropas rumanas que trataron de resistir el tiempo que pudieron al mando del general Laskar, que era uno de los oficiales más respetados por el ejército alemán de los mandos que tenían el ejército rumano. Y básicamente el tema es ese, que por el norte atacan el día 19, realizan esta operación, atacan desde 2 sitios diferentes, se unen y aquí tiene lugar el tema de que se encuentran con esta fuerza alemana que tenía que detener esta ofensiva que se iba a producir ahí.
ese cuerpo Panzer alemán, y ocurre lo que, lo que tenía que ocurrir cuando se planifican estas cosas mal. O sea, los soviéticos derrotan a esta fuerza de bloqueo, o sea, obligan a retirarse a la división Panzer y a la división acorazada rumana y a la división de caballería. O sea, y prácticamente las apartan del camino que van a seguir, que básicamente, si se ve la maniobra que hacen los soviéticos, es una maniobra en la cual 3 cuerpos de carros de combate soviéticos avanzan de forma paralela, uno paralelo al otro, o sea, creando un amplio frente para destrozar todo lo que es el sistema de retaguardia del bando alemán en esa zona. O sea, destruyen todo la retaguardia del tercer ejército rumano, o sea, depósitos de suministros, comunicaciones, artillería, todo. O sea, en profundidad absoluta. Y no solamente hacen esta maniobra con estos 3 cuerpos que avanzan de forma paralela, sino que planifican que haya un par de cuerpos de caballería protegiendo cada uno de los flancos. O sea, hay un cuerpo de caballería protegiendo el norte del avance de esos 3 cuerpos de carros de combate, y hay otro cuerpo de caballería protegiendo el sur o sea, para que los carros de combate, estos cuerpos de carros de combate con 3 brigadas cada uno de carros de combate y una brigada motorizada, tengan la misión principal de seguir avanzando. O sea, básicamente las unidades acorazadas de esta época y las de siempre, o sea, tú a los carros de combate tienes que proporcionarles el apoyo suficiente para que ellos, tu misión sea avanzar y destruir lo que encuentren en delante. Sea otros carros de combate o posiciones de artillería, tú tienes que darles esa capacidad. Si los carros de combate no tienen esa capacidad, porque hay fuego que los para directamente, pues nos pasa lo que nos pasa hoy en día. O sea, que tienes que volver a dotar a los carros de combate de esa capacidad de que poder protegerles de otras cosas, misiles, todo lo que les pueda hacer detener el avance y para que ellos puedan realizar la maniobra. O sea. Y básicamente los soviéticos, hay que entender que, claro, tenían muy pocas radios. O sea, el avance, este día 19 se consigue entrar en la retaguardia, estamos en noviembre, en 19 de noviembre, en esta zona del mundo ya se oscurece muy pronto. O sea, también había un problema, que es el tema de la diferencia horaria. Que claro, en el terreno es como si el ejército alemán funcionaba con la hora de Berlín, con la hora que tenemos nosotros, básicamente. O sea, y en la Unión Soviética, en esa zona, o sea, hay 2 usos horarios más. O sea, entonces, perdón, no sé si son más o son más. Por ejemplo, más. se hacía de noche a las 3 de la tarde, hora alemana. Y en realidad era a las 5 de la tarde, pero para ellos era a las 3 de la tarde. O sea, la ofensiva tenía lugar 2 horas antes, o sea, porque ellos iban por la hora de Berlín. Sí. Los soviéticos atacaban a las 7 de la mañana soviéticas, pero eran las 5 de la mañana alemanas. O sea. Hay que despertar a alguien. Eso es. Entonces, por ejemplo, el tema es que estas unidades de carros de combate entran en la retaguardia rumana y tienen que ponerse a avanzar de noche. O sea. Entonces, se oscurece muy pronto y tienen que avanzar de noche. Hay que entender que en esta época está todo nevado, o sea, está todo cubierto de nieve. Entonces, por ejemplo, la imagen que has puesto la portada es muy, muy apropiada, porque precisamente es eso. O sea, es un mar de nieve y las columnas de carros de combate soviéticas tienen que ponerse a avanzar. Básicamente para poder guiarse, porque además está cubierto. O sea, estamos en invierno, nieva, está todo cubierto, de noche no hay estrellas, no hay luna, no tienes referencia. La única referencia que tenían eran las brújulas. O sea, avanzaban por brújula. O sea, y avanzaban con las luces encendidas. Porque tú estás en medio del campo,
no hay nada, es de noche, o sea, no hay luces, o sea, tú tienes que alumbrarte para ver por dónde vas, o sea, los carros soviéticos iban con las luces encendidas hasta que recibían fuego. O sea, y apagaban las luces y empezaban a combatir a lo que fuera, o sea, una unidad de artillería o una división, lo que se encontraran, o sea, lo combatían y seguían adelante con las luces. Y el día 21, o sea, se inicia no, perdón, creo que es al día siguiente, se inicia el avance en el sur. O sea, en el sur y en el norte no se inicia el avance al mismo tiempo. Básicamente porque en el sur no había la capacidad suficiente para poder desplegar tantas tropas. O sea, la pinza desde el sur es mucho más pequeña, básicamente es un cuerpo mecanizado y un cuerpo de carros de combate, o sea, no se tiene la capacidad suficiente para poder meter en esa zona más tropas, no solamente por el tema del espacio, sino porque no hay la capacidad logística para poder abastecerlas. O sea, que incluso las que hay van muy justas de abastecimiento, o sea, que llevan suministro de comida, de tal, para muy pocos días, o sea, tienen una capacidad de maniobra muy pequeña. Claro, esto es algo que ya vimos en el programa que hicimos juntos, bueno, que tú explicaste de la logística soviética y rusa, que cada unidad lleva lo que necesita para lo que se va a considerar su misión, ¿no? Es decir, no hay un buen apoyo logístico en retaguardia, ¿no? No, claro. Y quiero decir que en el norte tenían un apoyo logístico mejor. O sea, fueron capaces de proveer a estas unidades que iban a hacer de la maniobra de los suministros suficientes para aguantar 3 días seguidos rodando. O sea, en el sur no tenían esa capacidad. O sea, tenían la capacidad para un día o 2. O sea, salieron con las raciones justas y con el combustible justo. O sea, no tenían capacidad para poder llevar tanto con lo mismo que en el norte. O sea, por la zona geográfica, en la zona del río y demás, porque hay que entender que en esta época este río tan grande empieza a helarse. Y entonces empiezan a bajar bloques de hielo, que es lo que hace que no se pueda usar los transbordadores hasta que no se vuelva a helar el río completamente, se convierta en una superficie sólida y ahí sí puedas pasar lo que tú quieras, o sea, directamente sobre el hielo. Pero estamos en este periodo tan concreto que es cuando se realiza la ofensiva a Urano, porque los defensores del 62 Ejército que están en la ciudad sufren esta misma circunstancia en la cual es muy difícil enviarles aprovisionamiento al otro lado del río. O sea, por esta circunstancia de los bloques de hielo que están bajando, está el río medio helándose todavía. Entonces, esta era la época más complicada para los soviéticos que estaban ahí, porque era muy difícil pasar cosas al otro lado del río. En el norte, como vienen desde el río Don, o sea, tienen las líneas logísticas abiertas, entonces son capaces de acumular más capacidad, más combustible, más munición, más de todo para que esas unidades realicen toda la maniobra. Sí. Y básicamente consiguen llegar a juntarse, creo que es el día 23, me parece, de noviembre, cuando consiguen juntarse la pinza del norte y la del sur en un punto al este de Kalach, que es más o menos la zona que cruza el río Don y que conecta la conexión logística, el nudo logístico que conecta lo que es los defensores, las fuerzas que están en Stalingrado, con la zona, el resto del sur de la zona controlada por el ejército alemán. Más o menos a la mitad de la pinza, ¿no? Sí, más bien, sí. Bueno, a la mitad porque empieza un poco más al norte la pinza. Claro, sí. El norte pero bueno, digamos a la altura de la ciudad, más o menos, ¿no? Sí, por el sur más o menos. Ya digo, es la ruta logística principal. O sea, es la ruta que lleva a la ciudad de Stalingrado, la cortan. O sea, ya no va a llegar nada a Stalingrado por tierra. O sea. Entonces, progresan un poco más y ya se juntan con estas tropas que vienen desde el sur. Y es cuando ya se crea lo que es toda esa zona de unos 100, 150 kilómetros que queda entre las tropas que van a quedar
alemanas bloqueadas ahí en la ciudad de Stalingrado y todo el resto de unidades rumanas y alemanas que quedan al exterior en el frente soviético, que ya más o menos se establecen en la zona del río Chir, en la curva del río Don, pero ya muy abajo. Sí. Pues esta sería la Operación Urano y después ya otra cosa es la ciudad de Stalingrado que Sí, claro. Seguirán luchando durante tiempo en uno de los combates más duros, yo creo que de la Segunda Guerra Mundial y de la historia militar, ¿no? Sí, ahí se tiene que desarrollar otra operación distinta que la Operación Anillo, o sea, un montón de ejércitos ahí bloqueando al sexto ejército en Stalingrado. Después ya los intentos de suministro aéreo, intentos de liberar y más o menos el objetivo era contar un poco esta Operación Urano y por qué se hizo y cómo se hizo. Y ahora más, ¿qué preguntas tiene el público? Y creo que podemos ahí... Claro que sí. Es que no sé qué me pasó hoy con el volumen, que volvió a hacerme lo que me hacía hace tiempo, que es bajar solo, ¿vale? Si alguien se queja, lo sé, que me lo acaban de decir en el chat, y tengo que ver por qué se me descargó la aplicación que había descargado para evitar eso, ¿no? La extensión, pero bueno. ¿Podrías analizar qué relación hay? No, esto para otro programa, ¿vale? No, Kosovo aquí no pinta. Muy complejo el tema de Kosovo. A ver, es que esto no pinta hoy. Si queréis hablo un día de esto, pero porque esto, a ver, está vinculado ya al comienzo de la guerra, ya Kosovo y Serbia con Rusia, pero no creo que... Aquí hay más dinámicas internas también, pero no es que no pinta hoy. Es decir, yo creo que tenéis que hacerme preguntas sobre Urano y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sobre la Segunda Guerra Mundial amplia, pero de Ucrania no. Otro día, si quieres, viene Maxi y hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, porque Maxi también es un analista o comentarista de esta guerra, ¿no? Como yo. Pero no hay lugar. Vamos a ver qué preguntas hacen. ¿Pudo llegar Papa Hot a Stalingrado y romper el cerco soviético? No, se va a intentar y además Pajot es el general Hot, que es el mando del cuarto ejército Panzer. Sí, el que intentó la liberación. Sí. Hay que entender que la mitad del cuarto ejército Panzer está en Stalingrado. O sea, la 24, la 14 división Panzer, esas dos divisiones Panzer y la 29 motorizada están en Stalingrado. O sea, era la mitad del... Y hay, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el intento de rescate de Papajot, como tú dices, de von Manstein, que es el que dirige un poco toda la operación y tal, se lleva a cabo por básicamente una división Panzer al completo, que viene de Francia, reequipada completamente, que es la sexta división Panzer. Lo que queda de dos divisiones Panzer, la que viene del Cáucaso, del grupo de ejércitos A, y una que se ha extraído que servía de protección al octavo ejército italiano y al segundo ejército húngaros, que van a ser las siguientes víctimas de las ofensivas soviéticas, y dos divisiones de caballería rumanas, y eso es lo que consigue reunir para realizar la operación Tormenta de Invierno. O sea, no hay más tropas. O sea. Sí. En teoría, claro, aquí un mes o dos después iba a estar disponible ya el segundo cuerpo Panzer de las SS, que es el que llega y se despliega en la zona y es el que propicia que se pueda tener lugar la batalla de Kharkov de 1943, esa ofensiva alemana que consigue bloquear el avance soviético y poner en jaque al tercer ejército de carros y a varios ejércitos soviéticos y volver otra vez a retomar Kharkov y llevar prácticamente el frente en el sur del saliente para crear lo que es el saliente de Kursk, que dará lugar luego a la batalla de Kursk. Sí. O sea, pero no llega esa unidad de las SS todavía. O sea, entonces, por 2 meses no hay posibilidad. Con lo que hay se intenta y no se consigue. Claro, y la ciudad de resistir 2 meses para que eso pasase era totalmente inviable. Pues Stalingrado definitivamente cae, ¿no? Y ahí está la famosa rendición de Paulus, del sexto ejército. Sí, cae en febrero, y todo lo que sucede después, que van a campos, ¿no? Prisioneros.
Pablo sobrevive cambiando de chaqueta, ¿no? Como le acusaron mucho. Bueno, que no sé si me explico. O sea, ¿Quién es no, muy eh? difícil, ¿eh? Es muy difícil ahora nosotros aquí tan No, calentines no, no, y no, no, no. Esto tranquilos y fue... este tío era un tal, no me fastidies, es que es muy complicado las circunstancias de esa época, o sea, y las circunstancias personales de cada Y el uno. O sea. nombramiento, por ejemplo, del mariscal de campo siempre fue para que no se rindiese, ¿no? Eso decían, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, aquí hay una cosa aquí en que hay muchos libros sobre esta batalla y tal, y que lo tratan muy bien. Y, por ejemplo, yo el libro de Anthony Vivor, la verdad que de Stalingrado me parece que es de los mejores, como Lo que es la está. parte del microrelato, ¿no? El relato más... Sí, no, Sí. explica muy bien la operación, cómo se hizo el avance, todo, las unidades, lo explica muy bien, o sea, es muy comprensible. O sea. Y es una peculiaridad de este autor, de Anthony Vivor, es que en cada libro que publica suele traer un tema un tanto inédito y que sea un poco rompedor para el tema de la historiografía. O sea, en cada libro que publica suele meter algo de esto. O sea. Y en este libro, que trata sobre la batalla de Stalingrado, indagó y trajo a la luz o trató de mostrar el tema de los que mira, es muy actual también. Los auxiliares exsoviéticos que estaban combatiendo en el ejército alemán. O sea, que de las tropas que se consiguen cercar en la ciudad de Stalingrado, o sea, de todo el sexto ejército alemán y parte del cuarto ejército Panzer y parte del cuarto ejército rumano y parte del tercer ejército rumano y una columna de italianos que fueron a buscar madera, pues todos estos señores se quedaron ahí cercados y básicamente en cifra total son unos 250.000. O sea, de esos 250.000, 50.000 eran de estas personas que eran antiguos combatientes del ejército rojo soviético que ahora estaban combatiendo con uniforme alemán con los alemanes, o sea, en las unidades alemanas. Había unidades que tenían hasta un 40% de la lista que tenían de combatientes eran estos, que en teoría eran auxiliares, o sea, eran como personas como los auxiliares romanos del Sí, sí, ejército sí, romano, o sea, sí. gente que les auxiliaba, pero evidentemente combatían por su vida, o sea, Sí, sí, porque sabían que si los pillaban los iban a machacar. y los pillaron, o Sí, sea, sí. 50.000. O sea, entonces hay que entender que los soviéticos preveían, porque nosotros ahora lo tenemos todo muy claro, conocemos todas las cifras, tenemos todos los datos, tenemos todo, pero en aquella época no existía eso. Entonces, para que nos hagamos una idea, los soviéticos calculaban que cuando hicieron la operación habían conseguido cercar a unos 70.000 combatientes alemanes. 250.000. O sea, claro, todo el mundo se sorprendió porque fueran tanta gente. Y claro, cuando vieron que había tantísimos soldados exsoviéticos con uniforme alemán, pues se escandalizó. O sea, hay que entender Que cómo esto era no la aparezca en los libros de historia. como está la NKVD y todo eso, la policía, o sea, todo el control político que había en las Fuerzas Armadas soviéticas, claro, cuando se vieron los comisarios políticos, vieron esa cantidad enorme de personas que se habían. Pero claro, hay que entender que era una forma, en muchos casos era la única de poder sobrevivir. Sí, sí, claro, sí, sí. Sí, O sí, sea, sí. Porque otra cosa eran los voluntarios de la Rusia Blanca, que hubo alguno, pero esos no son estos. Y sí, pero también hay que entender que en esta época, por parte del mando alemán, estaba prohibidísimo. sí, sí. O sea, esta gente no eran racialmente, no tenían el prestigio para que esa gente pudiera vestir el uniforme alemán. O sea, este es el gran error de Alemania en la Segunda Sí, Guerra sí, no Mundial en el aprovechó, este. no aprovechó a los O sea, nacionalistas antisoviéticos rusos. hasta después de la batalla de Kursk no se autorizó
el ingreso en las unidades de personas, ahí ya empiezan a crearse las unidades de las SS de todo tipo de nacionalidades, o sea, pero hasta entonces no, o sea. Sí, sin ser arios ya. Exactamente, sí. O sea, pero no, hasta entonces no se podía, no. Y pues ya se crearon incluso las legiones dentro de la Wehrmacht también, que es un elemento interesante. Vamos a ver más preguntas. Nadie de la Wehrmacht avisó de que tener los flancos cubiertos por rumanos, húngaros e italianos era como poner un mero cordón aduanero. No, no es que fuera un cordón aduanero, ¿eh? O sea, vamos a ver, eran unidades de combate. O sea, el problema es que, por ejemplo, en artillería contra carro, que es básicamente lo que tú necesitas para Sí, poder para frenar detener esto. un ataque de carros de combate, de brigadas de carros de combate soviéticos, tú tenías que reforzar eso con artillería contra carro. O sea, y claro, tú a las unidades rumanas les proporcionas el material que queda obsoleto en el ejército alemán. Claro. Entonces, las piezas contra carro que tenían no eran las mismas que tenían, y si tenían alguna que fuera de la misma capacidad, un PaK 50 de aquella época, eran muy pocas. O sea, no a lo mejor tenían en dotación pues una tercera parte de lo que tenía que tener una división de infantería alemana. Entonces, claro, estas personas combatieron lo que pudieron, o sea, y la división acorazada rumana combatió y destruyó carros estos soviéticos que venían, o sea, nadie se rindió así a la primera, o sea, todo el mundo trató de combatir y hacer lo mejor que podía, pero la disposición, el problema es ese, que los alemanes drenaron al realizar tanto esfuerzo por tomar la ciudad, drenaron de capacidad todos los sectores que había al norte y al sur, o sea, y todas las reservas, o sea, no quedó nada para poder reaccionar, por si esto salía mal. O sea. Sí, sí. Pues a veces no, cuando rascas el caldero ya no queda nada. Claro, porque los rumanos tendrían a lo mejor sistemas de estos rifles anticarro, alguna pieza ligera de anticarro, pero no los 88, por ejemplo. No, y también hay que tener en cuenta que es la primera vez que se les cae una concentración de carros soviéticos de esta magnitud, o sea, que se esperaba una ofensiva soviética, pero no se esperaba esto, o sea, que los soviéticos usaran estas fuerzas de carros de combate de esta manera. Sí. Porque hasta entonces no habían sido capaces de hacerlo. Sí, sí. Voy a hacer una pregunta más. Estaba hablando de otras cosas que no tienen por aquí nada que ver con esto. No hay más preguntas. Pues Maxi, no hay más preguntas, pero más o menos la visión la tenemos toda dada. Y esto unido un poco a los programas que hicimos de Bagration y lo que nos espera, ¿no? Porque yo creo que ahora hay que volver al orden ya cronológico. Esto fue solo un poco explicar lo que era el Urano cuando yo hice ese programa de la operación Mini Urano, que al final quedó como la Saturno, ¿no? en nada. Pero sí que sería interesante que la gente entendiese de dónde venía esto. Es decir, la idea era salvar una ciudad que estaba siendo casi asediada completamente, ¿no? Sí. Por un flanco, quedaba lo mismo, lo único que en Bakhmut, que es donde yo puse el ejemplo. No hay un río. No hay un río. Una cosina nada más. Sí. En la operación Urano, por parte soviética, interviene 1 millón de combatientes. No, claro, mini. Claro, no. Las cifras que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial en el frente no es nada que ahora yo creo que ningún país del mundo puede movilizar tanta gente. Porque la guerra cambió, ¿no? Eso sabes tú muy bien, que lo tuyo es la logística. Ningún ejército está pensado para una guerra de esta escala, ¿no? Sí, no. Hoy son ejércitos más pequeños y incluso, ya quiero decir, el despliegue ucraniano es enorme, ¿eh? O sea, la cantidad de unidades que tienen, no sé, para que nos hagamos una idea, o sea, deben de tener como 30 veces las unidades que tiene el ejército español. Sí. O sea, claro, son unidades mucho más pequeñas, o sea, pero es que es el nivel de movilización y de despliegue, o sea, y son menos millones de habitantes que nosotros, ¿eh? Sí, 4 o 5, creo, sí. Para que nos hagamos una idea de lo que están haciendo, o sea, para defenderse. Sí. No, esto es evidente que un día tienes que volver aquí a hablar un poco del tema, de parte, digamos,
porque tienes también un estudio, ¿no? De la disposición militar de ambos ejércitos, también parecido a lo que estás en el orden de batalla de Barbarroja, Sí, tienes uno también de Ucrania, que me lo has el comentado. problema, claro, el problema es que aquí no tienes la información, tienes que mirar en fuentes abiertas y lo que hay, pues a lo mejor es lo que quieren que veas. O sea, no sé si me explico. O sea, No, sí, 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 que sí, es sí. muy difícil. No sé, yo intento acercarme con la misma seriedad y con la misma referencia de datos que lo hago al tema de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy difícil, es muy complicado. No, y además a veces pueden dejar unos datos en abierto para que nosotros hagamos de eco. Es decir, sin querer, los que queremos contar los hechos, podemos contar lo que quieren que contemos, para Sí, que sí. también Está generemos claro que niebla de guerra. Es decir, esto. en este momento el acceso a la información está controlado. O De sea, hecho, esta guerra, sin ir más lejos, la batalla de Stalingrado, durante mucho tiempo las fuentes que había eran alemanas para hacer libros sobre esto. Cuando Rusia abrió sus archivos, llegaron fuentes, Anthony Beevor es uno de ellos, Glantz también tiene muchos datos, ¿no? De esos. Y tú también descargaste, ¿no? Tienes muchos datos de los archivos abiertos que se volvieron a sí, cerrar, ¿no? sí. Putin los cerró incluso antes de esta guerra, ¿no? Bueno, pero bueno, los PDFs ya están descargados. O Eso, sea, ya tú ya lo tienes, sí, 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 sí. lo de la Segunda Guerra Mundial ya es complicado que lo traten de tapar. O sea, el Sí. resto. Pero es interesante que eso, que durante mucho tiempo no teníamos acceso a la bibliografía soviética e incluso los soviéticos tampoco tenían acceso a la verdadera historia, porque se creó una historia de la Segunda Guerra Mundial para que quedase bien también como la Gran Guerra Patria, ¿no? Sí, Es decir, sí, sí. claro, a lo mejor no había mucha referencia a los Hiwi, porque no quedaba muy bien tampoco que hubiese No, no. tantos Y, rusos o y- bielorrusos, y ucranianos. hay que tener en cuenta que esto se ha mitificado mucho también. O sea, que las bajas soviéticas fueron terribles. O sea, esto se consiguió, un éxito tremendo, pero fue a un coste muy elevado, Sí, sí, porque sí. pero era el estándar de la época. O sea. Mm. Sí, sí. Pues ahí coincido contigo que eso fue, para mí es una victoria pírrica o stalinista. Es decir, la victoria con tantos Bueno, muertos, claro, es cierto, ganaste, ¿no? Pero la eficiencia. pero bueno, entiendo, hay que entender también el mérito que tienen, ¿eh? No, Que no, es no, 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 eso no tengo la, dudas, ¿eh? la capacidad de realizar esta operación no la tenía el ejército británico en la época, ni siquiera el estadounidense. O sea, un año después, en el año 43, el ejército estadounidense no es capaz de realizar operaciones de este tipo. Nada, este tamaño de O sea, nadie. son la primera vez que les sale bien, o sea, que son capaces de demostrar lo que se puede hacer con las nuevas unidades soviéticas. O sea, Sí, sí. En el programa ese que hicimos de Tormenta 1944 con Pastrana, explicó, ya es la fase ya final, ¿no? En el que manejan ejércitos y cuerpos de ejército como si fuesen compañías casi, ¿no? Pues hay un programa también que hice Las guerras de Stalin, que también es interesante para ver un poco todos estos conflictos, ¿no? Cómo va evolucionando incluso el propio régimen de Stalin y el propio Stalin en cuanto a comandar las tropas, ¿no? De casi ser el que mandaba a delegar, ¿no? Delegar en el Starkback, pero sobre todo en los generales que seguían las teorías aquellas que él mismo persiguió, ¿no? De Tukhachevsky, ¿no? los que veía que funcionaban bien. Eso, justo, sí, sí, sí. Un poco a la inversa de que hizo Hitler, ¿no? Sí, 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 yo siempre digo que ese fue el ejemplo de lo que nunca se puede hacer, ¿no? Vamos a hacer una pregunta más. No, no hay más preguntas en la parte de preguntas y en el chat tampoco. Pues Maxi, muchas gracias. Espero que vuelvas pronto Sí, para... no te Tienes que preocupes. pensar ya... hicimos Bagrat, hicimos Barbarroja, pues piensa un poco qué parte de la guerra podemos centrarnos para hacer un programa para seguir un poco con la invasión ya en el orden cronológico que habíamos hablado tú y yo. Y también cuando vengas, cuando quieras, ya sabes que estamos aquí en los dos en Asturias, cuando quieras, al programa este de Juegos de Poder, hablar un poco de historia y después nos tomamos algo como la otra vez, que también es bueno el cara a cara, ¿no? Pues Maxi, muchas gracias a Pues ti a ti también y y felicidades, por nada, no, por los dos lo que te cumpleaños, toca. por el de Belum Artis y por el mío. Y un saludo a todos los que nos hayan aguantado, que Nada, esto está hecho para ellos. O sea. estuvo muy bien y seguro que nadie se va a quejar. Y ahora entrará más gente después, pero ya será tarde para hacer preguntas. Voy a dar la última oportunidad porque después dicen que corto rápido. No, las mismas preguntas. Porque hacen las mismas varios ya y son las mismas siempre de pudo
tener éxito en la operación de rescate. Ya dijimos que es muy difícil. Pues muchas gracias, Maxi, y te espero para la siguiente campaña en el frente soviético. Muy bien, campeón. Muchas gracias, y gracias a todos los que estáis aquí en Velum Artis queriendo aprender. Os pido que si os ha gustado este programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y lo compartáis en vuestras redes sociales o cara a cara con vuestros amigos diciendo: descubrí hace poco Velum Artis, o llevo ya 2 años con Velum Artis Historia Militar, y te lo recomiendo para que aprendas lo que fue la historia, lo que es el presente y lo que se nos avecina encima, porque al final el que sabe historia puede llegar a predecir lo que va a acontecer. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Velum Artis. 12 años ya contando historias, primero en formato blog y ahora en YouTube y en podcast. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada, que espero que disfrutéis tanto como en esta. Gracias y hasta la próxima. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de